por los tiempos, pues vamos a tratar de ser muy ágiles. Razones por las que se debe abordar la reforma educativa y construirse de manera amplia y democrática el proyecto de educación que necesitamos los mexicanos. Presentamos esta ponencia a nombre de los trabajadores de la educación de la sección 18, que reconoce como referente y es parte militante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En primer lugar, tendríamos que realizar una pequeña contextualización general, algunas consideraciones generales. Vivimos en medio de la crisis estructural del capitalismo, producto del desarrollo de la lucha de clases a lo largo del siglo XX y el desarrollo de fuerzas productivas por medio de la revolución científica tecnológica. Los factores asociados a la crisis del capitalismo son múltiples: financieros, económicos, políticos, sociales, ecológicos, culturales. Existe un desmantelamiento profundo de las economías nacionales. Esta clase global capitalista reduce todo a la producción y al consumo, impone una disciplina capitalista. El capitalista financiero globalizado es de estructura autoritaria de mayor escala en la civilización. Otorga a los ricos cada día más riquezas. Impone una nueva forma de acumulación por desposesión, que consiste en privar a otras personas. Bueno. Sí. Muy bien. Decíamos que el capitalismo financiero globalizado es la estructura autoritaria de mayor escala en la civilización. Otorga a los ricos cada día más riqueza. Impone una nueva forma de acumulación por desposesión, que consiste en privar a todas las personas de sus derechos, incluyendo la posesión de sus recursos naturales y sobre sus derechos sociales. El capitalismo se disfraza a sí mismo con los vocabularios del sentido común. Su lenguaje favorito es el lenguaje de la mistificación, el progreso, la democracia. Cuenta con el apoyo de corporaciones mediáticas, como es el caso de Televisa, TV Azteca y sus cadenas radiodifusoras. Sin embargo, para los que asumimos la dialéctica marxista, sabemos que el capitalismo no es eterno, que la salida a la crisis estructural de este modo de producción se viene construyendo desde los pueblos hermanos latinoamericanos y caribeños, así como desde los valientes pueblos de Asia y África. La ofensiva general contra la educación pública es concebida como un derecho social de los pueblos. Está siendo objeto de una brutal ofensiva por parte de las corporaciones transnacionales a través de reformas privatizadoras. Reducir el presupuesto público a la educación, crear una fuerza de enseñanza menos costosa, imponer la rendición de cuentas basadas en las pruebas estandarizadas, promoviendo la política de la vergüenza, evidenciar maestros y estudiantes con los resultados de los exámenes, aplicar el pago por mérito, destruir el salario docente y debilitar al máximo los sindicatos magisteriales, forma parte de la estrategia privatizadora de la escuela pública. Las escuelas se están convirtiendo en empresas corporativas. Están entrenando a los estudiantes a convertirse en ciudadanos consumidores no democráticos. Por ello, hacemos una crítica a la reforma, al artículo 3 y al artículo 73 constitucionales. La hoy llamada reforma educativa, para nosotros reforma regresiva promovida por el actual gobierno federal, es la consumación de más de 20 años de aplicación de la política educativa neoliberal, proceso que arranca en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari
tiene un avance significativo en el 2008 con la Alianza por la Calidad de la Educación. La actual reforma regresiva significa el golpe más duro a la educación pública y al sindicato en toda la historia reciente de nuestro país, tratando de consolidarse estos golpes y estos atentados con lo que hoy han mal denominado llamada reforma educativa. Cabe señalar que esta reforma regresiva forma parte de las llamadas reformas estructurales promovidas por el régimen neoliberal, bajo las órdenes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Entre ellas también se incluye la reforma laboral, la reforma en telecomunicaciones, la fiscal y la energética. La imposición de este paquete de reformas significará la total dependencia económica, política y cultural de nuestro país hacia las corporaciones transnacionales y por consiguiente la pérdida absoluta de la soberanía nacional. Consideramos con todo ello que se atenta al carácter integral de la educación. Lo explicamos. Con la incorporación al artículo 3 del discurso de la calidad, del máximo logro académico y de la idoneidad, los promotores reales de la reforma, que son los empresarios, la oligarquía, los partidos políticos, buscan la formación de mano de obra superbarata, semicalificada, disciplinada y robotizada, así como también un ciudadano altamente individualista y consumista. Es un atentado al carácter público y nacional de la educación. Para ello, basta solamente citar una frase del mandato de este organismo internacional que dice así: México necesita con urgencia un sistema de evaluación docente basado en estándares, recompensar a los docentes excelentes o dar apoyo a los docentes de menor desempeño. Los docentes que presenten un bajo desempeño de forma permanente deben ser excluidos del sistema educativo. Además, la intromisión descarada de organismos empresariales del país, disfrazados de sociedad civil, en la promoción, defensa de la mal llamada reforma educativa no liberal. Uno de estos organismos, desde el 2011, ya apuntaba y adelantaba: es indispensable crear un servicio profesional docente del magisterio. El ingreso se haría por riguroso concurso de oposición, lo mismo que la ocupación de las plazas de director, supervisor o jefe de departamento. Con todo ello, queda claro que es un atentado contra el carácter público y nacional, que no es una iniciativa de los legisladores y que sigue siendo una reforma de corte empresarial, de corte político, y que no tiene ningún interés en resolver el problema pedagógico de nuestro país. Para nosotros está claro que la reforma regresiva hoy más que nunca, la educación ya no responderá a los fines públicos ni nacionales, sino que responderá a los intereses de extranjeros y de la iniciativa privada. Esta reforma atenta contra el carácter público de la educación con la llamada autonomía de gestión de las escuelas. Dice: la responsabilidad del financiamiento educativo se descargará de manera formal en los padres de familia, maestros y estudiantes. Consideramos que es un atraco de igual manera a los derechos del magisterio, por lo que expresa la expropiación de los derechos laborales del magisterio contenidos en el artículo 123, apartado B, por parte del artículo 3 reforzado. La derogación de facto de los derechos plasmados en la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado, en la Ley Federal del Trabajo y en las Condiciones Generales del Trabajo, en donde hablan del ingreso, promoción, permanencia, jornada de trabajo. De facto, los
los derechos que la Carta Magna consagra en el artículo 123 para todos los trabajadores del apartado B, se trasladan al artículo 3º reformado. Por ello, hacemos algunas conclusiones y propuestas. Sin lugar a dudas, la reforma mal llamada educativa en cuestión se caracteriza por su sello antidemocrático y autoritario, porque no se tomaron en cuenta a los actores principales del proceso educativo, estudiantes, maestros, padres de familia en el proceso de su formulación. Tiene un perfil antinacional porque obedece los mandatos de la OCDE y de otros corporativos transnacionales. Su sello es empresarial porque carece en todo momento de propuesta pedagógica. Su falta de pertinencia para resolver el problema educativo, pues no es importando modelos y castigando a los maestros como se mejora la educación, sino todo lo contrario. Por lo anterior, nuestra postura es que la reforma a los terceros y 73 de la Constitución, publicada en el Diario Oficial el 26 de febrero pasado, debe abrogarse y a la par profundizar y extender el debate nacional y popular sobre el tema educativo. Proponemos, en concordancia con el documento de la CENTE hacia la educación que necesitamos los mexicanos, una verdadera transformación educativa, una educación humanista que sustituya los valores del mercado por la práctica de los valores universales, una educación fincada en la memoria histórica del pueblo, una educación sólidamente anclada en la autonomía y en la participación democrática dentro y fuera del aula, una evaluación distinta de abajo hacia arriba, una evaluación horizontal realizada desde las propias escuelas y comunidades, desarrollada como un ejercicio dialógico a nivel de cada zona, región y entidad federativa, rompiendo con la estandarización, y construir el Congreso Nacional y los Congresos Estatales de Educación como instancias amplias donde se definan los términos de la política educativa para nuestro país y en donde recaiga la Rectoría de Educación, considerando las aportaciones que la base trabajadora, los alumnos, los padres de familia, los grandes pensadores, los investigadores, los filósofos, los mismos empresarios pudieran estar aportando para la construcción y consolidación de este gran derecho de educación pública. Por ello, demandamos la asignación del 12% del Producto Interno Bruto para la educación, a fin de garantizar la ampliación de la infraestructura en educación en todos los niveles, asimismo como equipamiento y la presencia de un maestro en donde sea necesario, dando lugar a la gran cobertura nacional. Garantizar la equidad de la educación, un salario digno y la garantía de contar con nuestro empleo. Por eso demandamos que ningún trabajador de la educación debe ser despedido a consecuencia de la medición punitiva. Antes bien, exigimos implementar un programa de basificación masiva para los trabajadores de la educación que hoy cubren plazas temporales. De igual manera, exigimos la asignación de la plaza automática para todos los egresados de las escuelas normales públicas del país que han sido acreditados por una institución formadora y reconocida oficialmente. Y desde luego, jamás vamos a dejar de denunciar, de exigir que la demanda, en el caso de nuestro sindicato, de la realización de congresos estatales y congresos nacionales para elegir una representación genuina y electa democráticamente por las bases trabajadoras, deje de ser escuchada. Exigimos la democratización de nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
fraternalmente por una educación pública, gratuita, laica, obligatoria, integral y humanista. Muchas gracias.